Hola, la idea o las ideas que sustentan mi proceso creativo y el proyecto en sí mismo, uno es mi abuela. Mi abuela es una matrona del pueblo de Cachipay, Cundinamarca, y ella se ha destacado por ser una persona muy importante ahí. Ha estado en procesos como desde la creación del municipio hasta ir a poner luz en veredas que no tenían acceso a la luz, o también ha hecho parte, por ejemplo, de grupos de la tercera edad representando al municipio en reinados, en eventos. Entonces digamos que mi abuela constituye un gran personaje dentro del municipio y pues muchas personas lo conocen. Al ser ella así, ella en su haber y en su ser tiene unas memorias que me parecen que son invaluables porque ella es un legado histórico del pueblo. En ella se conservan no solo sus memorias, sino las memorias de muchas personas, y gracias a que ella ha explorado el territorio cachipayuno, digamos que entiende muy bien los espacios patrimoniales del mismo municipio. Digamos que mi gran idea es aprovechar el tiempo que tengo con mi abuela. Mi abuela en este momento tiene 87 años de edad, y aunque ella está regia, es posible que en cualquier momento nos deje este plano terrenal, y me parece que sería muy triste perder el conocimiento y las memorias que ella tiene, porque constituyen un legado histórico que es importante preservar. Bueno, en resumidas cuentas, o haciendo una sinopsis de mi proyecto, yo quiero, a través de las memorias de mi abuela, que ella me cuente diferentes historias. Esas historias, digamos que me van a llevar a otros agentes dentro del municipio que hayan vivido de manera conjunta esa memoria con mi abuela, para ver, digamos que otras perspectivas de la misma narración y de la misma historia. Al contarme ellos sus historias, digamos que yo voy a empezar a identificar unos espacios dentro del territorio cachipayuno, a los cuales pues digamos que vamos a hacer una selección y vamos a ir a esos territorios. La búsqueda es volver a reconstruir la historia, y en esa misma reconstrucción de la historia observar el entorno, y al observar el entorno identificar aspectos del patrimonio que deben ser preservados porque constituyen un escenario histórico material. Ver esos lugares, recoger pruebas y muestras de las texturas y las superficies, y adicional hacer unas fotografías que me permitan, digamos que rescatar cada uno de los detalles, con el fin de después evaluarlos de manera estético-plástica para poder abstraer de ahí información y después traducir toda esa información en mis obras, en la manera en la que yo me expreso y en mis códigos. Yo soy pintora escénica y directora de arte, y con eso digamos que tengo un cierto conocimiento plástico que quiero empezar a poner en cuadros y obras únicas que no estén sujetas a la narración dramática y cinematográfica, sino que en este momento estarán sujetas y darán cuenta de unas memorias colectivas del municipio. Como referente grande, gigante, inmenso y que amo con toda mi alma está Emma Reyes, una artista muy importante para los colombianos de la segunda mitad del siglo XX. Ella tiene un libro muy lindo que se llama Memorias por Correspondencia, donde ella narra su infancia y el recorrido que ella ha tenido por el país, ¿cierto? Y hace una descripción preciosa de los lugares. Casi que cuando uno lee a Emma Reyes, puedes casi que vivir en ese lugar y sentirlo por la descripción que ella tiene. Adicional a las memorias por correspondencia y cómo se erige esa imagen en la mente, ella tiene otra obra que es más pictórica, desde obras abstractas hasta autorretratos o máscaras o cosas, digamos, con otro tipo de narrativa, pero que de una u otra manera nacen de sus memorias y de la exploración de sus propias vivencias. Y me parece que es un estandarte interesante y muy bello, porque es muy genuino y es muy honesto con su propia historia, y a su vez eso da cuenta de una historia nacional y una historia colectiva, y se vuelve en sí mismo un patrimonio cultural. De acuerdo a las diferentes etapas de ejecución de mi obra, voy a requerir diferentes recursos. Por ejemplo, en la exploración o el trabajo de campo, voy a utilizar recursos audiovisuales para tomar un registro de los diálogos que va a establecer con mi abuela y con los otros agentes implicados. Por otro lado, voy a hacer recolección de materiales, o a hacer unas fotografías de detalles específicas
Adicional a eso, utilizar como recurso para la concreción de las ideas tableros de referencia, bocetos técnicos, y también voy a hacer experimentación o prueba de materiales, y ya en la ejecución de la obra en sí misma voy a utilizar soportes de madera y sobre ellos voy a utilizar técnicas mixtas, lo que quiere decir que se va a trabajar con múltiples materiales para llegar a la textura deseada. Y por último se va a hacer un registro fotográfico de la obra, cuya concreción o materialización va a ser un pequeño catálogo donde se puedan ver las 6 obras y la escultura principal y una pequeña narración de cada una de ellas, para que los lectores o quienes accedan a ese material puedan entender cuál fue el proceso creativo que llevó a ese fin. Mi obra se ejecutará en Cachipay, Cundinamarca. Es un municipio donde yo pasé la mayor parte de mi infancia y donde he podido construir memorias con mi abuela. Cachipay queda en la región del Tequendama, es muy cercana a Bogotá, y Cachipay tiene una particularidad muy bonita, y es que siempre ha sido un municipio muy próspero que ha albergado múltiples culturas y múltiples como sociedades, desde los primarios panches hasta incluso ahora las transnacionales que cultivan follaje, y digamos que los principales productos de exportación colombiana, que son las flores y el café. Entonces digamos que al confluir tantas personas, tantas culturas, tantas economías, digamos que considero que Cachipay es un ejemplo muy claro de la historia colombiana y de la cultura colombiana. Por eso lo quiero hacer allí.